Vamos a seguir con la bolilla 10. La bolilla 10 trata de las sociedades de responsabilidad limitada. Algo hemos venido diciendo siempre a las sociedades de responsabilidad limitada, hasta ahora las hemos caracterizado como la sociedad mixta en nuestro derecho, que está a mitad de camino entre la sociedad personalista y la sociedad anónima. Así fue pensada en su momento, no fue introducida con el Código de Comercio, al principio cuando en el siglo XIX se dictó el Código de Comercio, sino que fue incorporada en nuestro país con las sucesivas reformas que ha tenido la Ley de Sociedades, la Ley 19.550. Y la idea de la razón de ser de la SRL es la idea de una sociedad pensada para la pequeña y mediana empresa, para la pyme. Cuestión que por algunas particularidades de la SRL que vamos a ver, sobre todo lo relacionado con los aportes y con la forma de transmisión de los mismos, no ha cumplido necesariamente ese objetivo. Y vamos a ver que muchas veces la sociedad anónima, por algunas facilidades que tiene en relación a la transferencia de las participaciones societarias y la responsabilidad de los socios por los aportes que hagan sus consocios, ha hecho que muchas veces aún las pequeñas y medianas empresas, en vez de recurrir al formato de la SRL, recurran al formato de la sociedad anónima. La SRL está a mitad de camino entre lo que son las sociedades de capital y las sociedades personalistas, entre el organicismo diferenciado y el autoorganicismo. Vamos a ver que conviven aspectos relacionados con libertad en la organización de la sociedad, y en otros casos existen aspectos que están ya reglados en materia de SRL, más propios de las sociedades con un organicismo claramente diferenciado. La SRL está regulada en la Ley de Sociedades en los artículos 146 a 162. ¿Cómo la podríamos caracterizar? Aparte de todos los que, o qué características podríamos dar aparte de las que ya hemos dado anteriormente en relación a la SRL. Primero, como su nombre bien lo indica, es una sociedad en donde los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales al aporte que han suscrito. Esto es, los terceros acreedores de la sociedad no van a poder agredir el patrimonio personal de los socios por deudas de la sociedad. Los socios efectúan un aporte y con eso ya limitan, se blindan patrimonialmente de cualquier reclamo que un acreedor de la sociedad pretendiera hacerles. Ellos realizaron ese aporte y es lo único que pierden, por así decirlo entre comillas, con motivo de la actuación de la sociedad. La responsabilidad limitada de los socios por las deudas sociales. Los socios no responden por las deudas sociales, sino que limitan su responsabilidad al aporte. Primera cuestión. Segunda característica, el capital se divide en cuotas sociales. Las cuotas sociales no se pueden representar técnicamente en un título, como si pasa con las acciones, que con las sociedades anónimas, en donde el capital social sí se puede representar, mejor dicho, se representa en acciones, en títulos que pueden circular de manera cartular. Eso no ocurre con las SRL, en donde el capital social se divide en cuotas sociales. Ese es el nombre que reciben las participaciones societarias. Todas tienen que tener el mismo valor y no tienen una entidad corpórea diferenciada del contrato social, como si ocurre en materia de sociedades anónimas. Si yo el día de mañana en un examen les pregunto, usted si me puede decir, si me puede mostrar, usted constituye una SRL y le digo, muéstreme sus cuotas sociales, lo único que me va a poder mostrar va a ser el contrato constitutivo o el contrato en virtud del cual usted adquirió participación societaria, pero no tiene una entidad distinta. Las cuotas sociales del contrato no lo podemos separar, son inescindibles. Distinto ocurre en la sociedad anónima, en donde usted me podría tranquilamente mostrar una acción, ya sea cartular o una acción escritural, y decirme, mire, yo soy socio, tengo esto para acreditar mi calidad de socio y puedo transferir mi calidad de socio
transfiriendo esta participación societaria. Eso no ocurre en materia de SRL, por eso hablamos que el capital se divide en cuotas sociales. Las cuotas sociales van a ser una parte alícuota del capital social, pero no van a ser un título valor. Y esta es la diferencia fundamental. Yo siempre hago hincapié en esto. En las SRL el capital se divide en cuotas. En las sociedades anónimas el capital se representa en acciones. Siguiendo con las características de la SRL, otra característica es que tienen un máximo de socios. Como estaba pensada, como dijimos, para la mediana empresa, para la pequeña y mediana empresa, tiene un máximo de 50 socios. Vamos a ver algunas particularidades que se pueden dar. Eso, no hay otras sociedades que tengan esa limitación en la cantidad de socios. La SRL, la ley expresamente nos dice máximo de 50 socios. Y la última característica, las dos últimas características que tiene, primero es cierta flexibilidad en su organización. La ley otorga en lo que hace a la organización interna de la sociedad, en lo que hace a la representación, la administración, el gobierno, la fiscalización de la sociedad, una amplitud de libertad que no ocurre, como vamos a ver en unidades siguientes, respecto de la otra sociedad, en donde los socios limitan su responsabilidad, que es la sociedad anónima. En este caso, la SRL, los socios pueden organizarse, organizar el funcionamiento de la sociedad con bastante libertad, con un amplio grado de libertad. Y la última característica de la SRL es que puede ocurrir que deban aplicarse supletoriamente otras normas por alguna cuestión que no esté regida en las SRL. Se discute qué aplicamos primero. ¿Aplicamos analógicamente principios de las sociedades personalistas o principios del régimen de las sociedades anónimas? La respuesta que ha dado la doctrina a esto, habría que ver el caso particular de que se trata, porque las SRL son una categoría de sociedades que están en mitad de camino. Entonces, no podríamos decir libremente apliquemos reglas de las sociedades personalistas, porque tampoco una SRL es una sociedad personalista. Vamos a pasar a analizar ciertas características de la sociedad de responsabilidad limitada y cuestiones relacionadas con el capital social, y después vamos a empezar a analizar cómo prevé la ley algunas cuestiones relacionadas con los órganos sociales. El artículo 146 nos dice lo que veníamos hablando en relación al capital social. Nos dice, el capital se divide en cuotas, los socios limitan su responsabilidad a la integración de las que suscriben o adquieran sin perjuicio de la garantía que se refiere al artículo 150. Eso ya lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Número máximo de socios, el número de socios no excederá de 50. 147 nos dice, la denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada, su abreviatura o la sigla SRL. Omisión, sanción, su omisión hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por los actos que celebre en estas condiciones. Eso es lo relacionado con el nombre social. Nos habla de denominación social. En principio las SRL pueden tener denominación social subjetiva u objetiva. Eso hemos visto. Un nombre de fantasía o un nombre de una persona física, que no necesariamente tiene que ser un socio actual, acompañada de las abreviaturas propias de la SRL. SRL o SOC, RESP, LIM o toda la palabra Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ya dijimos que las cuotas sociales, artículos 148 a 153, hasta 154, 156 mejor dicho, 148, 156, las cuotas sociales ya las definimos, son una parte alícuota del capital social y no se representan en título. No obstante ello, habíamos dicho que una de las cuestiones, creo que en la bolilla 1 y la bolilla 2, los aportes en materia de SRL y sociedades anónimas siempre tenían que ser, no podían consistir en obligaciones de hacer, tenían que ser obligaciones de dar porque debían permitir su ejecución forzosa. Las cuotas sociales, al igual que las acciones, pueden ser embargadas y ejecutadas por acreedores de los socios. Son esencialmente transmisibles las cuotas sociales, si bien ya vamos a ver las
limitaciones a la responsabilidad, a la transmisibilidad, y todas tienen que tener el mismo valor. No puede haber cuotas sociales con distinto valor. La ley nos dice, por lo menos, el valor social tiene que ser de 10 pesos o sus múltiplos. 10, 20, 30, 40, no puedo tener una cuota social de 15 pesos. Técnicamente yo podría tener una cuota, no tienen un capital mínimo, esto creo que se los dije anteriormente, pero si no lo repetimos ahora, las SRL no tienen un capital mínimo, a diferencia de las sociedades anónimas que sí lo tienen. Técnicamente, en base a esto que les digo de que las SRL pueden tener cuotas sociales con un valor de 10 pesos o sus múltiplos, yo podría hacer una SRL con 20 pesos. Dos cuotas sociales, una para cada socio y cada cuota social de 10 pesos. Pero nos vamos a lo que dijimos en la bolilla 1, la infracapitalización, todas las discusiones que se discuten, que se hacen en relación a este tema. No vamos a volver a discutir sobre eso. Sepamos que académicamente, técnicamente está esa posibilidad, pero en la práctica no se da. Se discute bastante cuál es el capital mínimo, ya que las SRL no lo tienen. Las cuotas sociales son indivisibles, lo que no quita que pueda haber condominio, que pueda haber dos personas dueñas de una misma cuota social. Eso lo establece claramente el artículo 156, a cuya lectura remitimos a los efectos de no detenernos demasiado en cuestiones tampoco tan significantes. Pueden ser objeto de condominio, también pueden ser objeto de usufructo y de prenda. Artículos 156 también. Pueden ser, así como pueden ser de titularidad de una persona exclusiva, pueden ser también objeto de condominio, objeto de usufructo, objeto de prenda. De todos esos derechos reales. Algunas cuestiones que también vamos a dejar leídas. Existe hay un tópico que es bastante poco utilizado, que es el fenómeno de las cuotas suplementarias. Se da muy poco en la práctica la idea de que se permite la suscripción de cuotas que no estén integradas todavía. El artículo 151 nos dice lo siguiente: el contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de capital exigibles solamente por la sociedad, total o parcialmente, mediante acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital social. Integración. Los socios estarán obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada e inscripta. Proporcionalidad. Deben ser proporcionadas al número de cuotas de que cada socio sea titular en el momento en que se acuerde hacerlas efectivas. Figurarán en el balance a partir de la inscripción. El fenómeno de las cuotas suplementarias son cuotas que los socios han suscrito, pero que se han dejado en una stand-by para eventualmente el día de mañana, si hay decisión de los socios al respecto, requerir la integración de las mismas. Pero es un instituto escasamente utilizado en la práctica. Yo por lo menos nunca lo he visto. Las cuotas sociales, por último, son... hay una cuestión también en relación a la tipología de las cuotas. Se discute en doctrina la posibilidad de emitir cuotas que otorguen beneficios patrimoniales en relación a otras cuotas semejantes. Si bien dijimos que todas las cuotas tienen que tener igual valor, todas de 10 pesos, hay algunos autores que sostienen que por autonomía y la voluntad yo podría otorgar a determinados socios de la sociedad una preferencia patrimonial por sobre otros. Y establecer esa preferencia patrimonial en las cuotas y decir, bueno, esta cuota social, con toda esta cuota social, este socio tiene derecho al 40% de la participación societaria, pero en vez del 40% de la participación societaria, en vez de obtener el 40% de las ganancias de las utilidades que se resuelvan distribuir, va a obtener el 70%. Lo que se llama una cuota con preferencia patrimonial. No está previsto expresamente en el texto de la ley, pero hay algunos autores que postulan esta posibilidad haciéndose eco de lo que pasa en las sociedades anónimas, en donde sí existen las acciones con preferencia patrimonial y
ya está establecido en la ley y es perfectamente válido. Por último, cabe señalar que las cuotas sociales, ya lo hemos visto esto cuando hablamos de cómo se obtenía la calidad de socio, las cuotas sociales son un bien registrable. De la misma manera que un inmueble o que un automóvil, las cuotas sociales, a los efectos de la oponibilidad a terceros, yo voy a tener, y bueno, las acciones también son bienes registrables, ¿no? Las cuotas sociales voy a tener que registrar la transferencia de las mismas y recién va a tener efectos esa transferencia de cuotas sociales cuando esté inscripta en el registro correspondiente. En este caso, en materia de cuotas sociales, ya dijimos cómo se procedía a la transferencia de cuotas sociales. Tenía que haber un contrato entre partes, entre el cedente y el cesionario, mejor dicho, entre el enajenante y el adquirente, que en el caso de las cuotas sociales, siendo que el contrato es una cesión de derechos, el enajenante se va a llamar el cedente y el adquirente, la persona que compra, entre comillas, esas cuotas sociales, va a ser el cesionario. Va a haber un tercero cedido, que es la sociedad, motivo por el cual yo voy a tener que notificarle a la sociedad la cesión de las cuotas sociales y entregarle un instrumento, una copia de ese contrato de cesión de cuotas, y además de notificar a la sociedad a los efectos. Ahí sería únicamente, hasta ahí tendríamos efectos entre partes y en relación a la sociedad. En relación a otros terceros, al resto de los terceros, a los efectos de hacer oponible el contrato de transferencia de cuotas sociales, esa cesión de cuotas sociales, voy a tener que inscribirlo en el registro público de comercio. Eso ya lo hemos analizado, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las limitaciones que pueden establecerse a la libre transmisibilidad de las cuotas, que era el principio general. Esto está en los artículos 152, 153, 154, ya lo vamos a ver más adelante. Me interesa ahora detenerme con los artículos 149 y 150 relacionados con el capital y los aportes que cada socio puede realizar en relación al capital. Este es un aspecto, sobre todo del artículo 150, tipificante de las cuotas sociales y de las SRL que lo caracterizan, y era lo que yo les decía que generaba algún que otro resquemor para las personas que quieren constituir una SRL, y hacía muchas veces que las personas, en vez de constituir una SRL, constituyeran una sociedad anónima. Dijimos, en materia de capital no hay un aporte mínimo, no hay un monto mínimo de aporte, como sí pasa en las sociedades anónimas, y el aporte, al igual que en todas las sociedades, se tiene que suscribir en un 100%. Lo que nos establece el artículo 149 nos diferencia qué pasa en relación al aporte en dinero y al aporte en especie. El aporte en dinero, cuando uno aporta sumas de dinero, la suscripción va a tener que ser siempre del 100%, y la integración tenemos la posibilidad de integrar el 100%, o la ley me dice usted puede integrar un mínimo, como mínimo tiene que integrar el 25%. El saldo del 75% me dice usted puede establecer en el estatuto que tiene hasta 2 años para integrarlo. En esos 2 años puede ser que integre el 75% restante a los 2 meses, al mes, o puede integrar el 50% al momento de la celebración del contrato social y el otro 50% al año y medio. Ahí hay plena libertad, lo que nos dice la ley, 25% como mínimo al inicio y el saldo como máximo dentro de los 2 años. No puede irse más allá de eso. ¿Cuál es el problema si no integramos la totalidad de los aportes? Aparte de lo que habíamos visto en materia de artículo 37 y la falta de integración de los aportes y la mora automática, etc., vamos a ver qué expresamente nos dice el artículo 150. Eso en relación a los aportes en dinero. Los aportes en especie se tienen que suscribir en un 100%, como todos los aportes, y se tienen que integrar en un 100%. Ahí sí, la transferencia tiene que ser siempre en un 100%. Nos vamos a lo que habíamos ya analizado en relación al artículo 38, la discusión de cómo se tenían que inscribir, que yo les había dicho, por más que la ley hablara de inscripción preventiva, era una inscripción provisoria a nombre de la sociedad de información.
ese tema ya lo hemos analizado, lo aplicamos ahora en un caso específico en las SRL. Los aportes tienen que ser siempre en propiedad, no, está claro que tienen que ser siempre obligaciones de hacer, ¿no? Perdón, obligaciones de dar, nunca obligaciones de hacer, y esas obligaciones de dar tienen que ser siempre en propiedad. Si yo quiero aportar una obligación de hacer o una obligación de dar, pero no dar la propiedad, sino dar el uso y goce de una cosa, solo voy a poder hacer estos aportes como prestaciones accesorias. Prestaciones accesorias que están reguladas en el artículo 50, que no integran el capital social, las prestaciones accesorias. Es algo que el socio le va a deber a la sociedad, pero no integran el capital social. Eso lo remito a la lectura del artículo 50. También es bastante raro en la práctica que se estipulen prestaciones accesorias. Vamos a leer ahora el artículo 150, que nos habla de las garantías que tienen los socios en relación a los aportes. Los socios en las SRL garantizan dos cuestiones frente a los terceros. La integración correcta de los aportes en dinero de sus consocios y la precisa valuación de los aportes en especie también de sus consocios. Todos los socios en relación al conjunto de sus consocios frente a terceros garantizan la correcta integración de los aportes en dinero y la precisa evaluación de los aportes en especie. Esto significa, esto último, la precisa evaluación es qué pasa cuando hay sobrevaluación de los aportes. Cuando el aporte vale 10, pero los socios, el socio aportante dijo que valía 50. Ahí hay una sobrevaluación del aporte. Ya vamos a ver cómo lo garantizan ese socio y el resto de los socios frente a los terceros. Pero lo importante es que la responsabilidad es por las dos cosas, por la correcta integración y por la precisa evaluación. Vamos a leer lo que nos dice el artículo 150. Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes. Sobrevaluación de aportes en especie. La sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución o del aumento de capital hará solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo. Transferencia de cuotas. La garantía del cedente subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción. El adquirente garantiza los aportes en los términos de los párrafos primero y segundo, sin distinción entre obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de la inscripción. El cedente que no haya completado la integración de las cuotas está obligado solidariamente con el cesionario por las integraciones todavía debidas. La sociedad no puede demandarle el pago sin previa interpelación al socio moroso. Pacto en contrario, cualquier pacto en contrario es ineficaz respecto de terceros. La responsabilidad de los socios frente a los terceros, ya sea por la correcta integración de los aportes en especie, la correcta valuación de los aportes en especie, o la correcta integración de los aportes en dinero, los socios siempre van a responder, si bien dice solidaria y limitadamente, hasta el monto del capital social, ¿verdad? O sea, yo puedo haber aportado haber suscripto totalmente e integrado totalmente mi capital social, mejor dicho, el aporte que yo tenía en relación al capital social, pero si mi otro socio no ha integrado correctamente su aporte en dinero, yo voy a responder frente al tercero que así lo reclame por la correcta integración del aporte de esa persona. Me voy a tener que hacer cargo yo de la no integración de ese aporte, pero siempre hasta el monto del capital social. Si el tercero tiene una creencia de 500 y el capital social era de 100, yo había puesto 50 y mi consocio había puesto 50, yo voy a responder de manera ilimitada y solidaria frente a ese tercero que reclamaba 500 por 50. O sea, el máximo por que va a poder reclamar el tercero a los socios va a ser 100, ¿no? No va a poder reclamar 500. En ese sentido, no estamos ante una sociedad colectiva, no vamos a dejar de vulnerar el principio de responsabilidad limitada a los aportes, pero yo, frente al tercero, por lo que ha sido el accionar de mi consocio, en este caso la incorrecta integración, o sea, la falta de integración de sus aportes, yo voy a responder frente al tercero. Lo mismo si
el socio hubiera llevado a cabo una imprecisa evaluación de sus aportes, una sobrevaluación de sus aportes. Yo voy a responder frente a ese tercero, pero siempre con ese límite. Me dice el artículo 50, ¿qué pasa si existe una cesión de cuotas? Si ese socio que ha incurrido en una sobrevaluación de su aporte o no tiene integrado la totalidad de sus aportes en dinero, ¿qué pasa si cede su cuota social? Bueno, el principio es, el nuevo socio es garante y el socio que cedió, ese socio que había hecho la sobrevaluación del aporte en especie o le había faltado integrar sus aportes, sigue siendo responsable por las obligaciones existentes al momento de la inscripción en el registro público de comercio de esa cesión. Me dice la ley, primero reclámale al nuevo socio y después al anterior, pero el anterior sigue siendo responsable. Eso es lo importante. La sobrevaluación de los aportes en especie. Esto algo hemos hablado en materia de aportes cuando estudiamos la bolilla, creo que es la bolilla 3 o la bolilla 2, ya no me acuerdo. El socio en las SRL responde por la sobrevaluación de los aportes en especie que hagan sus consocios. ¿Qué es la sobrevaluación? El plazo que nos dice el artículo 150, que se remite al artículo 51, son 5 años desde el momento en que se produjo la sobrevaluación, desde el momento en que se realizó el aporte. Ya habíamos dicho los distintos sistemas que habían, no sé si se acuerdan, en materia de evaluación de los aportes en especie. Estaba el precio de plaza, estaba la pericia judicial, los informes, etc. En materia de SRL, dijimos, o mejor dicho, ¿cómo se va a dar, qué significa la sobrevaluación? Estimar en un valor mayor al real el valor del aporte. Mi aporte en realidad en los hechos vale 10.000, pero yo manifiesto o le otorgo en el contrato social que vale 40.000. Ahí sobrevalúe mi aporte en 30.000 pesos. Esa es la sobrevaluación de los aportes. Al momento de reclamar por esa sobrevaluación de los aportes, que es algo que me puede, esa impugnación al valor de los aportes me lo puede hacer tanto un tercero como un síndico en una quiebra. Si la sociedad se va a la quiebra, podría el síndico decir, oiga, me he dado que la sociedad tiene este aporte, este aporte en especie, este bien que usted aportó en especie, para hablar más técnicamente, que usted lo aportó con el valor de 35.000 y en realidad sale 10.000. Lo sobrevalúa en 25. Bueno, por esos 25 que tendrían que estar en la sociedad en concepto de valor, pero no están porque el aporte fue sobrevaluado, esos 25 yo se los voy a reclamar a usted. Lo mismo un tercero cuando quiere embargar y ejecutar ese bien de la sociedad que el socio había entregado como aporte en especie, lo saca a remate y se topa con que en realidad ese bien no tiene el valor de 35.000 que se había establecido en el contrato social, sino que tiene un valor de 10.000. Bueno, por el saldo, por esos 25, por ese saldo de 25.000 pesos, ese tercero va a poder ir en contra de todos los socios. Todos los socios responden solidaria e ilimitadamente, sin límites entre ellos, sin poder decir, no, yo ya integré mi aporte correctamente. Todos responden frente al tercero por esos 25.000 restantes. El único supuesto en donde no puede hablarse de sobrevaluación de los aportes es si ha habido valuación judicial de los bienes. Si en el proceso de constitución de las SRL hemos recurrido a una pericia judicial, ahí va a haber quedado fijado el valor de los aportes sin ningún problema. Y no va a poder el tercero ni el síndico de la quiebra impugnar ese valor, ni reclamar la responsabilidad por el saldo, por la sobrevaluación. Por supuesto, el socio que respondió, que se hizo cargo de eso, va a poder ir contra el socio aportante que hizo las cosas mal, que sobrevaluó su aporte y reclamar lo que hubiera pagado. Esa acción de reintegro no hay ningún problema en hacerlo porque sería en cierta manera un enriquecimiento sin causa, de lo contrario.
Siguiendo con, con la lectura de los artículos y con el análisis de la SRL, nos queda ahora ingresar plenamente en lo que son la transmisibilidad de las cuotas y sobre todo los sistemas de limitación que están establecidos en la ley. El artículo 152 nos habla de, bueno, todo lo que ya hemos hablado. El principio general es la libre transmisibilidad de las cuotas sociales y la necesidad de notificar a la sociedad con una copia del contrato e inscribir ese contrato a los efectos de que tenga oponibilidad frente a la totalidad de los terceros, frente a todos los terceros en el registro público de comercio. ¿Cómo lo hago a esa inscripción en la práctica? Acuérdense que esto es algo que no se los dije. Bueno, antes de ver cómo se hace en la práctica, hay una discusión también que me interesa que la sepan, pero no vamos a indagar en eso, es si la cesión de cuotas implica la modificación o no del contrato constitutivo. Roitman dice que no, Nissen dice que sí. Mientras tengamos esa cuestión, mientras sepamos que existe, la dejemos ahí. ¿Por qué les planteo esto? Porque se puede plasmar como cláusula del contrato social alguna especial mayoría para modificar el contrato social. Entonces, si decimos que la cesión de cuotas implica la modificación del contrato, tendría que ser aprobado con esa mayoría por parte de los socios. Si por el contrario decimos que no modifica el contrato social, que es lo que sostiene la mayoría de los autores, no necesitaría atenerme a las mayorías que se establezcan en el contrato a los efectos de modificar el contrato social. Dijimos, el principio general. ¿Cómo se hace en la práctica la transmisión de las cuotas sociales? Dijimos, no hay una independencia entre las cuotas sociales y el contrato social, no tienen una entidad corpórea distinta. Entonces, yo voy a tener el instrumento constitutivo de la sociedad que en el caso de Córdoba lo voy a iniciar ese proceso constitutivo ante el juez comercial que en turno corresponda. Ese proceso el juez comercial va a oficiar de autoridad de contralor. Si entiende que están cumplidos los requisitos legales y fiscales para la constitución de la sociedad, va a dictar una sentencia aprobando esa constitución y va a ordenar inscribir esa sentencia en el registro público de comercio. Se lleva el expediente al registro público de comercio, el registro de comercio le pone un sellito diciendo queda inscripta esta sociedad con una copia que yo le voy a tener que haber llevado en papel para que me quede en el registro público de comercio, queda inscripta esta sociedad en el registro público de comercio y le dan una matrícula. Eso ya lo habíamos visto en bolillas anteriores. Y por supuesto, el expediente vuelve al juzgado de origen. ¿Cómo quiero hacer si yo quiero transferir una cuota social? Bueno, se juntará el socio con la persona, el socio enajenante, el socio cedente, con la persona que va a adquirir las cuotas sociales, el adquirente, el cesionario. Tienen que celebrar un contrato de cesión de cuotas sociales y ese contrato van a tener que solicitarle al juez que intervino en el proceso de constitución de la sociedad que verifique si se encuentran cumplidos todos los requisitos legales correspondientes, o sea, si se entregó, por ejemplo, una cuota, un ejemplar de la cesión de cuotas a la sociedad y si están cumplidos todos los requisitos correspondientes, ese juez en ese expediente judicial va a ordenar que se inscribe en el registro público de comercio los efectos de la oponibilidad a terceros, la cesión de las cuotas sociales. Pero ese es, en la práctica, cómo tiene que hacerse una transferencia de cuotas sociales. No basta solo el contrato celebrado que podamos hacer en el escritorio o en una reunión, en el estudio jurídico, donde fuera, entre adquirente y enajenante, sino que aparte voy a tener que agarrar el expediente relacionado con la constitución de la sociedad y pedirle al juez que me examine el contrato constitutivo y que ordene la inscripción de la transferencia de la cesión de cuotas sociales en el registro público de comercio. Esa es en la práctica cómo se da. Otra cosa, si las cuotas son bienes registrables, si por ejemplo las cuotas fueran bienes gananciales, voy a necesitar el asentimiento conyugal, eso es algo que lo van a estudiar bien en familia. Y ya hablamos de lo que era
la responsabilidad del socio adquirente en los términos del 150, por la integración de los aportes y por la sobrevaluación de los aportes. Me interesa ahora detenerme en lo que son las limitaciones a la libre transmisibilidad. Habíamos dicho, el principio general, las cuotas sociales son libremente transmisibles. La transmisibilidad se puede limitar, pero no se puede prohibir. El 153 me va a decir eso, me va a decir, en el contrato los socios pueden establecer cualquier sistema de limitación de responsabilidad. Ese es el principio general. La reglamentación por autonomía y la voluntad. Lo único que no pueden hacer los socios en el instrumento constitutivo es prohibir la transmisibilidad de las cuotas. Ahora, me dice, si en el instrumento constitutivo yo puedo, me da un ejemplo en cierta manera el artículo 153 de dos sistemas de limitación en la transmisibilidad. Uno es la previa conformidad por parte de los socios y el otro es el ejercicio de un derecho de preferencia en relación a las cuotas sociales que se van a transmitir. Esos son los dos sistemas que me reglamenta la ley y que no vamos a leer el 153 porque la lectura es bastante simple. ¿Cómo es el sistema de la previa conformidad? Tenemos a un socio enajenante, el cedente, que quiere cederle su participación societaria, ya sea de forma total o parcial, a otra persona. Otra persona puede ser un socio u otro tercero. La ley me dice que si yo establezco este sistema, tengo que avisarle a la sociedad antes de celebrar el contrato, tengo que avisarle que quiero transferirle mi participación societaria a fulanito de tal, a los efectos de obtener una suerte de aprobación previa por parte de la sociedad. Yo le digo, sociedad, le voy a transferir mi calidad de socio o tantas cuotas sociales que yo tengo a tal persona. ¿Cuál es la idea? Que la sociedad me apruebe o no, con una idea de cuidar quién se nos mete a la sociedad. Esa es un poco la idea subyacente a todo esto. Cuidar quién se nos mete a la sociedad. La sociedad le va a tener, por eso yo le tengo que dar un ejemplar del contrato que voy a celebrar a la sociedad, y la sociedad le tiene que comunicar a los socios, a través del órgano de administración le va a comunicar a los socios quién es, y los socios deberán prestar su conformidad o no. El artículo 153 me dice, pasados 30 días no me dicen nada, hay silencio, se entiende que la sesión es aprobada y por ende yo puedo ya con esas constancias de que la sociedad no me ha dicho nada, no me ha objetado esta transferencia, sí presentarme en el expediente de constitución de la sociedad y requerir la inscripción de la transferencia en el registro público de comercio. ¿Qué pasa si no me prestan la conformidad a los socios? Bueno, la ley me establece en el artículo 154 la posibilidad de que si esa denegación de conformidad por parte de los socios es arbitraria o es irrazonable, yo puedo recurrir a un juez para que el juez me habilite. Y el juez va a analizar si los socios le han negado la conformidad por un capricho o le han negado por alguna razón que se entienda valedera. Habrá que ver las circunstancias del caso, qué se plantea qué se encuentra regulado en el instrumento constitutivo, etcétera, etcétera. Previa conformidad, entonces, antes de la transferencia, antes de celebrar el contrato, pedirle, entre comillas, permiso a la sociedad, aprobación. Si no me dicen nada, lo puedo hacer. Si se niegan, si me dicen que sí, también lo voy a poder hacer. Si me dicen que no, podría recurrir a la justicia si esa negativa es arbitraria o irrazonable. El otro supuesto, el otro sistema establecido en la ley, establecido en el 153, dijimos, no son los únicos, ¿no? Pero el otro sistema de restricción a la transmisibilidad que me establece el artículo 153 es el derecho de preferencia. En este supuesto, el socio que quiere ceder, el socio cedente, va a tener
que comunicarle a la sociedad cuando haya celebrado un contrato de cesión con otra persona, pues ser socio o no socio, y le va a otorgar a la sociedad y a los socios un derecho de preferencia desde el momento en que le notifica ello a la sociedad, a los efectos de que dentro del plazo que me establece la ley, 30 días, los socios puedan decir, no, oiga, yo te pago el mismo precio que te está pagando ese cesionario, pero yo voy a adquirir tus cuotas sociales. En vez de que venga esa persona de la cual desconfiamos, por ejemplo, o por X causa, yo como socio, o yo, este socio y este otro socio, te vamos a adquirir la participación societaria, y vos no puedes optar entre el tercero y nosotros. Si nosotros te igualamos, entre comillas, el precio que te va a pagar el tercero, el contrato se tiene que celebrar con nosotros. No se puede volver tampoco el socio cedente para atrás. Lo único que podría dar lugar, por supuesto, si no se ejerce el derecho de preferencia, el socio puede transferir la cuota tranquilamente. Alguna cuestión se plantea cuando se impugna el precio. Muchas veces el socio cedente, a los efectos de que los socios no quieran ejercer el derecho de preferencia, establece un precio muy alto. A lo mejor no se termina pagando ese precio, pero el precio que se establece en el contrato es muy alto. La ley establece en el artículo 154 también la posibilidad de que esos socios que quieren ejercer el derecho de preferencia, para evitar que entre un tercero, por ejemplo, y quieren ellos adquirir la participación societaria que el socio cedente está cediendo, pero consideran esos socios que el precio es muy alto, la ley les habilita en el artículo 154 a iniciar una acción judicial por la impugnación del precio. Y el juez va a determinar ahí cuál es el precio al que debe hacerse la preferencia. Y si los terceros, mejor dicho, si los socios están dispuestos a pagar ese precio, van a adquirir con preferencia esas cuotas sociales en relación al tercero. Esos son los dos supuestos en materia de transmisibilidad de las cuotas sociales. El artículo 153, aparte, nos trae una particularidad que está bien hecha que la ley la haga, que es el supuesto de adquisición de cuotas sociales en subastas. La subasta pública, el remate, es una forma de celebrar un contrato de adquisición de un bien, ¿no? Solo que en vez de celebrarlo entre dos partes, como pasa, hay una oferta pública que se realiza en el marco de una subasta, y quien adquiere en subasta adquiere el bien. Es una venta compulsiva. La persona al cual le están rematando el bien no quiere que se lo rematen, pero el juez decide que salga a remate ese bien, y el adquirente en subasta, con independencia de el gusto o no gusto del titular, de quien era el titular de ese bien, adquiere ese bien. Habíamos dicho que las cuotas sociales, siendo que siempre tienen que consistir en obligaciones de dar en propiedad, justamente se requería eso porque era necesario que sea susceptible la ejecución forzada de las mismas, ¿no? Y yo voy a poder adquirir por subasta las cuotas sociales de una persona. Yo soy acreedor a un socio. Un acreedor del socio le inicia un juicio y le embarga las cuotas sociales y le saca remate esas cuotas sociales. Ya habíamos visto esa posibilidad que existía cuando estudiamos los artículos 56 y 57. Le saca remate esas cuotas sociales y viene cualquier tercero en la subasta y le adquiere esas cuotas sociales. La ley me va a decir, estas limitaciones o estas cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad también se aplican en relación a la subasta. O sea, si se hubiera establecido una previa conformidad por parte de los socios o un derecho de preferencia por parte de los socios, también las vamos a aplicar en materia de adquisición por subasta, porque si no sería muy fácil. Yo tengo esas cláusulas, las quiero evitar. En vez de celebrar un contrato socio cedente con un cesionario,
le digo al cesionario, che, haceme un juicio, yo me dejo perder en el juicio y vos sacame a remate, al remate no va a ir nadie y adquirime vos las cuotas sociales en remate y de esa manera esquivamos las cláusulas o que me exigían la previa conformidad de los socios o que permitían el derecho de preferencia. Entonces, la ley inteligentemente ha dicho, aún en los supuestos en donde se adquiera las cuotas sociales de manera compulsiva a través de un remate público por una ejecución forzada de las cuotas sociales, estas cláusulas limitativas van a seguir siendo válidas. El juez de la subasta va a tener que avisarle a la sociedad antes de que se saquen a remate esas las cuotas sociales. Y me dice la ley, no menos de 15 días de anticipación. Si en dicho lapso el acreedor y el deudor, me dice el artículo 153, último párrafo, el acreedor, el deudor y la sociedad no llegan a un acuerdo sobre la venta, se realizará la subasta, pero el juez no la adjudicará si dentro de los 10 días la sociedad presenta un adquirente o ella, los socios, ejercitan la opción de compra por el mismo precio depositando su importe. No es que vamos a aplicar las mismas limitaciones que nos establecía el 153, pero vamos a darle esta oportunidad a que la sociedad o los socios compren con preferencia al adquirente de subasta, en ese plazo de 10 días que nos establece el artículo 153, último párrafo. Lo que nos queda ver, por último, en relación a la transferencia de la calidad de socio, es el supuesto de la incorporación de los herederos, que ya algo hemos visto cuando hablábamos de adquirir la calidad de socio por actos intervivos. Ahora lo vamos a leer. Bueno, vamos a volver a repasar un poco esos conceptos. Vamos a leer el 155 también para que quede leído. Dice el 155. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, acuérdense, si previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. Su incorporación se hará efectiva cuando acrediten su calidad. En el interín actúa en su representación el administrador de la asociación. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán en estos casos inoponibles a las sesiones que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación. Pero la sociedad o los socios podrán ejercer la opción de compra por el mismo precio dentro de los 15 días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, la que deberá ponerlo en conocimiento de los socios en forma inmediata y por medio fehaciente. Siempre el principio en materia de transmisión de cuotas es la libre transmisibilidad. Puede ocurrir en materia de cuotas sociales que haya esas cláusulas limitativas que ya hemos visto del artículo 153. El 155 nos dice qué pasa con los herederos, qué pasa cuando el titular de cuotas sociales fallece. No va a decir los herederos, al contrario de lo que pasa en las sociedades personalistas, se pueden incorporar. No es que la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato, como nos decía el artículo 90, sino que los herederos se pueden incorporar a la SRL. No necesitan de la unanimidad del resto de los socios para incorporarse. ¿Cómo se van a incorporar esos herederos? Acreditando su calidad de tales, entregándole a la gerencia una copia de la resolución judicial que los declara herederos. Cuando se inicia el proceso sucesorio luego del fallecimiento de una persona, hay una resolución judicial que se llama auto de declaratoria de herederos, en donde a las personas que son los herederos del fallecido, la resolución dice se declara fulano, fulano y fulano como legítimos herederos sin perjuicio de terceros de tal persona fallecida, entregándole a la gerencia un ejemplar del auto de declaratoria de herederos. Yo acredito mi calidad de heredero. Recién voy a adquirir la calidad de socio cuando efectivamente se produzca en el marco del proceso sucesorio la adjudicación de las cuotas sociales. Puede ser que el socio fallecido, aparte de cuotas sociales, tenga otros bienes. Bueno, habrá que ver cómo se distribuyen los herederos los bienes. A lo mejor dice, bueno, vos te quedas con un inmueble, yo me quedo con las cuotas sociales, o este inmueble lo vendemos, nos dividimos la mitad y de las cuotas sociales vos te quedas con
hacemos mitad cada uno. La práctica y las alternativas son infinitas de acuerdo a lo que los socios pacten en el proceso sucesorio. Si no hay ningún pacto, todo se va a dividir en mitades en partes iguales por cada uno de los herederos que existan. ¿Qué pasa con las cuotas sociales? Las cuotas sociales también se van a dividir. El gran problema va a ser cuando hay dos problemas que se plantean. ¿Qué pasa cuando hay una sola cuota? ¿O cómo dividimos a un socio que tiene 5 cuotas? No podemos dividir 2 cuotas y media para uno, 2 cuotas y media para dos. Las cuotas, acuérdense, son indivisibles. ¿Cómo resuelve ese conflicto la ley? Vamos a decir, si somos 5 cuotas, por ejemplo, del heredero, 2 para un heredero, 2 para otro heredero, y la quinta cuota la establecemos que es en condominio entre los dos herederos. Si es que ellos no llegan a un acuerdo entre ellos, se permite, como ya habíamos dicho, el condominio de cuotas sociales. Ese es el primer conflicto que se puede dar con la incorporación de los herederos en realidad en relación a las cuotas. Y el otro es, ¿qué pasa si la sociedad tiene 50 socios y fallece el socio número 50, ¿no? Y ese socio tiene 4 cuotas sociales y tiene 2 herederos, por lo cual le correspondería, si no hay ningún arreglo entre los herederos, 2 cuotas para uno y 2 cuotas para otro. Esos herederos se incorporan y esa sociedad que tenía 59 más un fallecido 50 socios pasa a tener 49 más los 2 herederos 51 socios. Estaríamos excediendo el número máximo establecido en la ley. Toda una discusión doctrinaria que hacemos al respecto. Lo que postulan algunos autores es si no hay un acuerdo entre los socios no podemos exceder el número máximo. Lo que tendrían que hacer los socios herederos es constituir una sociedad entre ellos para que esa sociedad sea la titular de las 4 cuotas sociales. Y van a ser los 49 socios que venían más esa sociedad titular de esas 4 cuotas sociales, sociedad en la cual son socios esos herederos. Espero que no se les haya mezclado, que haya sido claro, pero esas son las discusiones que se plantean. Con que las sepamos no nos interesa más que eso. Lo que nos queda analizar ahora es qué pasa cuando hay cláusulas que prevén la incorporación de herederos y aparte qué pasa cuando hay cláusulas limitativas de la responsabilidad, de la transmisibilidad, perdón, en el instrumento constitutivo, si se aplican o si no se aplican. Primera cuestión, cláusulas que prevén la incorporación de los herederos. Ya habíamos dicho en bolillas anteriores qué pasa con esas cláusulas que obligan a los herederos a incorporarse. Habíamos dicho que se podría discutir su constitucionalidad. Yo como heredero a lo mejor no quiero incorporarme a la sociedad. Esa es la primera cuestión a discutir, si esas cláusulas eran o no obligatorias para los herederos. ¿Qué pasa si, aparte de esas cláusulas que decían, bueno, usted heredero se tiene que incorporar, qué pasa si hay cláusulas limitativas de la transmisibilidad? ¿Se acuerdan que habíamos leído que el artículo 155 nos decía las limitaciones de la transmisibilidad de las cuotas en estos casos? O sea, cuando estaba previsto que los socios se incorporaran, cuando no decía nada del contrato, también es aplicable el 155 segundo párrafo. Bueno, toda una discusión. 155 segundo párrafo nos decía, si hay en el instrumento constitutivo cláusulas que limitan la transmisibilidad, que limitan la libre transmisibilidad, las vamos a dejar de aplicar durante 3 meses de la incorporación de los herederos, cosa de que si los herederos quieren transferir a cualquiera, lo puedan hacer. El problema es qué pasa si no se hablaba nada al respecto en el instrumento constitutivo sobre la incorporación de los herederos y sí están esas cláusulas de limitación de la libre transmisibilidad. La doctrina entiende en todos los supuestos, la lógica sería que los herederos que se incorporen no se vean alcanzados durante por lo menos esos 3 meses por esas cláusulas limitativas de la libre transmisibilidad. Dicho esto, vamos a pasar a analizar el funcionamiento de los órganos de la sociedad.
Voy a hacer una pequeña pausa porque no me permite grabar mucho más el sistema y a continuación seguimos con el funcionamiento de los órganos, del órgano de administración, del órgano de gobierno. Vamos a ver qué pasa con la fiscalización en materia de SRL.